Muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Diálogos Ciudadanos. Hay mucha cosa hoy día que estamos viendo en el mundo. Se habla de un nuevo orden mundial. Estamos viendo guerras que se mantienen en los años. Estamos viendo nuevas alianzas político-comerciales que están sucediendo entre países que hace algunos años uno habría pensado que eran irreconciliables y sin embargo hoy tenemos una nueva realidad y justamente para hablar de ese tema hemos invitado a un Hugo Harvey Valdés. Vamos a presentarlo obviamente. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en el podcast. Don Hugo Harvey Valdés es teniente coronel en retiro del Ejército de Chile, doctor en estudios americanos, mención en estudios internacionales de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene un magíster y licenciatura en ciencias militares y es licenciado en educación de la Universidad Católica del Norte. Además de eso, hoy es profesor titular e investigador de la Universidad de las Américas de la Facultad de Comunicaciones y Arte. Así que muy bienvenido, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Sí, bueno, lo que uno está viendo hoy día es que hay un reordenamiento, hay alianzas nuevas, se habla de un nuevo orden mundial, porque ya existía un orden mundial anterior. ¿En qué etapa estamos? ¿Qué es lo que está pasando a nivel global? ¿Qué son elementos que usted cree que deberíamos hoy día observar y ponerle atención? Sí. Bueno, en realidad no estamos todavía en un nuevo orden, sino que en lo que se encuentra el mundo hoy en día es un periodo de transición. Una transición como han habido muchas en la historia. La última transición de un orden mundial a otro orden la pudimos ver al término de la Guerra Fría, que vino a consolidar el orden que se había fijado el mundo, o los cinco ganadores de la Segunda Guerra Mundial que se habían fijado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es una reconfiguración y como cuando uno se cambia de casa, por ejemplo, empiezan a salir las cosas que no encontraba antes, empieza a salir cosas, mugre por todos lados, y eso es más o menos lo que estamos viviendo, es decir, cuando se empiezan a reacomodar las piezas de un nuevo orden al cual todavía no llegamos, es cuando empiezan a surgir deslegitimación de las instituciones que sostienen ese orden, empiezan a surgir conflictos que antes estaban dormidos, empiezan a surgir nuevas alianzas y también empiezan a surgir nuevos liderazgos. Y todo eso también tiene un correlato en las políticas internas de los países. Por ejemplo, con el resurgimiento de los nacionalismos, que tiene una variable internacional, pero también tiene una variable nacional. Es decir, el nacionalismo, por ejemplo, que se está viviendo en Estados Unidos, no es lo mismo al nacionalismo que podemos estar percibiendo hoy en día en Chile, pero quizás vamos a hablar de eso en un rato más. ¿Cuáles son estas nuevas alianzas que se están creando? ¿Y por qué se están creando? Claro, bueno, hay alianzas que se están creando y otras que se están descomponiendo. Dentro de las que se están descomponiendo está, por ejemplo, la OTAN. ¿Por qué? Porque la OTAN ya venía sumamente debilitada después del primer gobierno de Trump, cuando Trump les exigió cumplir la cláusula que señalaba que tenían que invertir en defensa, porque yo no hablo de gasto, invertir en defensa más de un 2% de su Producto Interno Bruto, y eso no lo hacían. Y no lo hacían porque la gran amenaza que es Rusia, la antigua Unión Soviética, eh, era lo que aglutinaba a esta alianza, y en la medida que geográficamente se alejan más los países de Rusia, invierten menos en defensa, lógicamente, ven más lejos la amenaza, ¿ya? Entonces, eso que aglutinaba ya no existía, y ya después del primer gobierno de Trump, que empezó a exigir que cumplieran la cláusula de la inversión en defensa del 2% de su Producto Interno Bruto, empezó a debilitarse la alianza. Y la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania vino a recomponer un poco y a reconfortar o a revitalizar esta alianza. Y ahora con la llegada de Trump nuevamente, se empieza a debilitar la OTAN, y es porque en términos de política exterior, Biden, el presidente anterior, entendía que Estados Unidos es un imperio en decadencia, y eso explica mucho de su comportamiento, pero él lo miraba desde un punto de vista multilateral, es decir, como soy un imperio en decadencia, necesito de mis aliados, por lo tanto los voy a cuidar mejor, y voy a cooperar con ellos, voy a colaborar para así que no se desmembrene el imperio completamente. En cambio, Trump tiene una lógica mucho más realista, y Maquiavelo decía, cuando la fortaleza es asediada, lo que hay que hacer es subir los puentes colgantes y atrincherarse en la fortaleza. Por lo tanto, Trump, ¿qué está haciendo? Está haciendo eso. Sabe que no puede responder en todos los frentes donde debería por su rol de potencia
mundial, no hegemónica, pero sí potencia mundial. Entonces no tiene la capacidad ni económica, ni política, ni militar para poder estar en varias partes, por lo tanto, se está trincherando. Y eso hace que la OTAN se debilite. Y eso sería como un ejemplo de una alianza internacional que se está debilitando. Y por otra parte, se están configurando otras alianzas que tienen una base sumamente pragmática, que es, por ejemplo, Rusia con China, que tienen incluso problemas limítrofes que vienen desde hace mucho tiempo, pero que están soslayando esos problemas porque los une la inconformidad con el orden internacional actual y su animadversión hacia todo lo que huela a Occidente. ¿Y cómo se explica entonces la relación Trump-Putin? Bueno, esa relación Trump-Putin yo creo que es absolutamente instrumental para Trump. Porque es sumamente difícil esto porque entrar ya en la cabeza de una persona es sumamente difícil, sobre todo en alguien como Trump. Es muy difícil predecir qué está pensando o cuál es su siguiente paso. Pero intentando hacer el ejercicio, yo podría pensar que él lo que está haciendo es tratar de debilitar esa conexión de China con Rusia. ¿Por, por qué? Porque la principal amenaza de Estados Unidos es China. Ahora, si está China y Rusia juntos, es mucho peor. Desde el punto de vista teórico, esto lo trabaja muy bien Martin White, que él era historiador, sociólogo de la escuela inglesa, pero él habla de los triángulos y de los revisionismos y los duelos. Y todo lo que está pasando ahora, él lo describió en los años 40. Y precisamente es eso, lo que pasa en Estados Unidos en este momento. Yo creo que están tratando de insertar una cuña que separe a China de Rusia, porque lo único que lo está uniendo ahora es la animadversión hacia Estados Unidos. Y es el orden internacional. Y en materia interna, mucha gente se pregunta por qué ganó Trump. Que, ¿cómo puede ser que una persona que le han acusado de tantas cosas, que se sabe que ocupa la fake news como una de sus armas más comunes de propaganda, por qué una persona que tiene todos estos elementos, sin embargo, la gente lo vota? ¿Por qué gana Trump? Sí. Bueno, también es difícil explicar eso, pero esto parte por distintas capas. Primero hay una capa de la persona, característica de la persona. Es decir, Trump tiene una personalidad sumamente avasalladora Mm. y que eso, en cierta forma, ha opacado eh, de raíz cualquier otro liderazgo que pudiese existir en el Partido Republicano. Y todo el Partido Republicano, salvo contadas voces, han seguido los postulados de Trump. Por otra parte, no hay alguien que le pueda hacer el peso en ese sentido, por lo tanto ya empieza por sí solo. Después empieza también a apoderarse de una discursiva o una narrativa que también tiene que ver con recuperar o reconstruir el imperio estadounidense que está en decadencia. Por eso el Make America Great Again dice mucho de eso, es decir, no solamente la cosa económica, no solamente el poder militar, sino que el estatus de imperio es lo que quiere recuperar Trump. Y por eso se vale también de ciertos problemas que tiene la gente, el ciudadano de a pie, y esa retórica de entender esos problemas los va conectando con la retórica de posicionar nuevamente a Estados Unidos como imperio, y ese posicionamiento como imperio también tendría su correlato económico, y ese correlato económico terminaría incidiendo de manera positiva en todos los ciudadanos. Entonces, más o menos, eso explica, eh, eso explica por qué haya salido Trump. Es decir, también hay una lógica nacionalista, que no es la misma lógica nacionalista que podría verse, por ejemplo, en Chile. En Rusia sí tiene la misma lógica similar, o en Chile o en otros países de América Latina que también están resurgiendo los nacionalismos. Ahora, en ese escenario, ¿cuál es el futuro de los conflictos externos? Por ejemplo, el conflicto con Ucrania, el conflicto en Israel, en la Franja de Gaza. ¿Cuál es el futuro de estos conflictos ahora con Trump en el gobierno? Claro, es difícil. Tú me dices los conflictos que Ah, están ahora, digamos, exacto, sí, sí, no los conflictos como genéticos. así Sí, es. ya. Los conflictos que están ahora, bueno, queda mucho por decir, pero por todo lo que se ha visto, el conflicto Rusia-Ucrania ya estaría llegando a una fase final. El problema que Ucrania y su presidente Zelensky no han estado tan incluidos en la mesa de negociaciones. Es decir, Mm. tenía alguna posición de ventaja por las conquistas que había hecho en la zona de Kursk en Rusia, pero eso no le hicieron valer. De hecho, esa como suerte de encerrona que le hizo Vance. el Vance con Trump y con Marco Rubio mirando absolutamente, sin participar en nada, ahí se lo dejaron claro. Tú no tienes las cartas, vas a perder, van a matar a toda tu gente, por lo tanto no tienes mucho que negociar. Y en cierta forma surtió efecto
Eso porque, si bien es cierto, se fue enojado Zelensky a la Casa Blanca, a los 2 o 3 días ya señaló que estaba en condiciones de poder negociar en las condiciones que estaba imponiendo Estados Unidos. O sea, era un cálculo, o sea, se había hecho ese Yo cálculo. creo que no los O sea, consiguió, obviamente, yo creo que les resultó, sí, sí. usted no piensa que lo tenían planificado, porque uno, No, yo creo piensa que una encerrona de ese tipo estaba pensada. sí, o sea, la encerrona estaba pensada, o sea, yo creo que estaba pensado hablarle en un tono más firme, digamos, frente a la prensa, pero yo creo que se les salió de las manos y les resultó otra cosa. Yo creo que yo pienso que lo que querían era como que capitulara Zelensky en ese momento de la entrevista, pero le resultó mal en ese momento, pero ya con la perspectiva del tiempo estuvo bien, digamos. ¿Y qué pasa con América Latina y Estados Unidos en este nuevo escenario? Bueno, aquí hay una, Recuerdo que Trump dijo no los necesitamos, dijo, claro. una cosa así. Sí, yo creo que no los necesita. Efectivamente, el problema es que cuando, históricamente, cuando Estados Unidos ha necesitado de América Latina, ya es demasiado tarde. Y entra América Latina como un elefante entrando a la cristalería. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a configurar el Plan Marshall, que era el plan de reconstrucción de Europa, el secretario de Estado de Estados Unidos era Marshall, y por eso se llama así el plan, un general de ejército en América Latina que ya había realizado sus primeras incursiones, bueno, desde el panamericanismo en la época de los libertadores, pero ya después del ataque a Pearl Harbor ya se había reunido América Latina con Estados Unidos, ya habían creado la Junta Interamericana de Defensa, que es anterior a la OEA. Empezaron a exigir a Estados Unidos que por qué no hacía un plan de reconstrucción en América Latina, que por otros motivos estaba desconstruida. Y ahí Marshall le dijo que no, que eso era cosa de capitales privados y hubo una cierta desazón de América Latina hacia Estados Unidos. Pero después, digamos, se creó la OEA y empezaron a colaborar un poco más. Pero siempre Estados Unidos tenía su vista, su mirada, sus esfuerzos económicos, militares y de todo tipo, los tenía puestos en Europa. Porque allá estaba el problema del comunismo, que era lo que interesaba, lo que le preocupaba en esa época de la Guerra Fría a Estados Unidos. Pero cuando miró hacia el sur, después de la Revolución Cubana, ¿y qué hizo después de eso? Fue la intervención a través de Bahía Cochino, después viene la Revolución Dominicana, la intervención en República Dominicana. Años antes vio que en Chile podía surgir democráticamente electo un presidente de izquierda aliado con los comunistas y empezó el plan que se inició el año 1963, que fue de intervención en las elecciones del 64 y todo lo que vino posteriormente hasta el año 73. Hay un informe muy completo que se llama el informe Church, que es de una comisión del Senado que analiza todas las operaciones encubiertas en Chile. Por lo tanto, cuando se da cuenta de que es importante América Latina, ya es tarde. Y eso es como un temor que yo creo que debe existir eh, para no dejar de lado y no caer mucho en los ofrecimientos que está realizando China, porque China, por su parte, también quiere aumentar su influencia en América Latina. Entonces, países como Chile, dependientes de la economía de estos dos países, son sus dos principales compradores de materias primas o de productos, ¿no? Con los capitales chinos a cargo o con toda la infraestructura crítica en manos de capitales chinos, y si no directamente a través de otras empresas incluso. Pero dependiendo geográficamente para siempre, o geopolíticamente para siempre Estados Unidos, es un cóctel que se viene sumamente complicado, y si no se tiene una visión histórica y también realista de las relaciones internacionales para la política exterior, se puede pasar mal. Y cuando Trump, por ejemplo, habla de la necesidad de tener Groenlandia, de recuperar el Canal de Panamá, o que Canadá se anexe como un nuevo estado de Estados Unidos, ¿qué es eso, digamos? ¿Cuál es, por qué hace eso? ¿Cuál es la razón? Ahí hay dos lógicas. Una lógica es una lógica geopolítica, que en Chile o en muchas partes se habla de geopolítica, pero en realidad no se sabe de qué se habla. La geopolítica es una disciplina que fue trabajada inicialmente en Alemania y que se consideraba que los países eran como un ser vivo, un cuerpo humano, que a medida que iban creciendo necesitaban más espacio todavía. Esta disciplina que llevó a lo que pasó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya lo estoy explicando muy en fácil, quedó muy desprestigiada después de la Segunda Guerra Mundial, y salvo países como Chile, Argentina y Brasil, que la siguieron trabajando,
en sus academias militares. En otros países ya quedó sumamente vetado y se considera una palabra tabú. Ya. Pero básicamente eso es lo que orienta lo que está haciendo Trump ahora desde el punto de vista teórico, pues no necesariamente va a suceder. Y el ícono de la geopolítica en Estados Unidos es el almirante Alfred Mahan, que es el mejor traductor de los libros de Maquiavelo. Mm. Y él empezó, por ejemplo, a señalar que una de las formas por las cuales Estados Unidos podía ser un imperio era aumentar su flota naval, obviamente por ser almirante, pero aparte de eso, que tenía que aplicar la lógica del destino manifiesto, que fue toda la conquista del este hacia el oeste de Estados Unidos. Por eso el lejano oeste se encontraban con vaqueros. Todo eso fue la conquista o la expansión de las 13 colonias iniciales de Estados Unidos hacia el oeste. Él dijo y sostuvo que había que aplicar la misma lógica hacia el Caribe. Y ahí empezó la guerra americano-española, que fue cuando Cuba era de España. Llegó un barco estadounidense, lo hizo explotar y empezó la guerra y él le ganó a Filipinas, Puerto Rico, Cuba, y ahí amplió su base, se hizo fuerte ahí y ahí se creó como una barrera. Entonces, esa lógica es la que está operando ahora en la actitud de Estados Unidos, en señalar que necesita seguridad, primero, ampliarse geográficamente, acceso a las rutas marítimas, acceso a recursos naturales y acceso a los polos. Esos son como 5 elementos estructurales y también va de la mano con la lógica de volver a ser un imperio. Ahora, si se va a materializar o no, eso no lo sabe uno. Pero uno tiende a pensar Sí, que es difícil que eso ocurra, es ¿no? difícil que eso ocurra porque iría contra la norma del derecho internacional, pero en un orden mundial en transición, ese derecho internacional lo hemos visto que no todos lo respetan. De hecho, los realistas dicen que el derecho internacional lo escriben los poderosos para que lo cumplan los débiles. Entonces es complejo esa situación. También está, bueno, está el Canal de Panamá, Canadá, Groenlandia, una serie de elementos que nos hacen pensar de que, o sea, es difícil identificar si son amenazas en serio o son amenazas por poder conseguir otro tipo de concesiones. Pero lo que sí uno observa, y algo mencionó antes, tiene que ver con el resurgimiento de los nacionalismos. Es como un siglo, digamos, donde Claro, el orden mundial hablaba mucho de la globalización, hoy día parece que no fue la respuesta y se está volviendo como hacia adentro. claro. Esos nacionalismos, hemos visto que en la parte de la historia han desembocado en grandes guerras. Y uno se pregunta si esta situación podría también llevar al mundo a una tercera guerra mundial. Bueno, es difícil saberlo porque los nombres de las primera, segunda, tercera, o sea, primera y segunda guerra, lo denominan los historiadores después. Sí, por supuesto. No en el momento en que está la guerra. Entonces quizás ya estamos en una tercera guerra mundial. A ver, O sea, con todos los intereses de Estados Unidos, bueno, ahora ya se retrajo un poco, pero hasta hace poco, Estados Unidos con toda Europa peleando en contra de Rusia, China apoyando por su parte otros focos de conflicto en el Medio Oriente. Quizás estamos viendo una tercera guerra mundial y no nos hemos dado cuenta. Si va a ser nuclear o no, eso habría que verlo. Pero, digamos, em, parte de esto podría ser los nacionalismos, pero no necesariamente la principal causa. bueno, se habla de una guerra comercial. Eso también es parte, y Sí, usa al menos la palabra guerra sí, ya. al igual que la Guerra Fría. Entonces, yo Claro. también podríamos estar transitando a un orden bipolar, como fue Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora con Estados Unidos y China. Mm. Podría ser eso. Ahora uno tiende a pensar que las guerras uno las concibe de una manera quizás como en la historia, como a mediados del siglo pasado, a inicios del siglo pasado. Sin embargo, las guerras hoy son diferentes. Hay otras maneras de generar guerra. Sí. En ese sentido, ¿cuál cree usted que son las principales amenazas de las próximas guerras que podríamos tener? ¿Qué características podrían tener? Sí, la verdad que es difícil saberlo porque el mundo pensaba que la guerra se había acabado, en primer lugar. Después, en segundo término, después el mundo pensaba que la guerra era solamente asimétrica, tecnológica y que no se iban a ver más tanques. Y, sin embargo, la guerra Rusia-Ucrania nos devolvió a una guerra clásica. De hecho, la primera ofensiva que realizó Putin en contra de Kiev fue una operación de tipo guerra relámpago, que fue una incursión blindada sumamente rápida con apoyo de ataque aéreo y se suponía que en 3 días iban a estar capturados Kiev y iban a derrocar a Zelensky y la guerra se acababa. Ya son Sin embargo, ya llevamos
vamos a cumplir 3 años, el próximo año, digamos, y esto no se ha cumplido. Y es más, los tuvieron detenidos meses, 20 kilómetros afuera de Kiev. ¿Con qué? Con guerra, digamos, de guerrilla o guerra urbana, que era lo que tenía en su momento, y después se fue complementando con armamento clásico, es decir, volvimos a los combates de la Segunda Guerra Mundial, considerando que los escenarios son parecidos además. Por lo tanto, es complejo y aquí viene distintas capacidades que tienen que confluir para la defensa de los países, de las naciones. Primero, eh, un conocimiento de seguridad y defensa, tener inteligencia especialista en estos temas y no gente que toque de oído. Primero, antes que eso también, especialista en política exterior y política exterior de verdad, desde los paradigmas realistas, y no que sean teóricos de política exterior y que se preocupen más de las relaciones comerciales que de las verdaderas relaciones que se generan dentro de los estados, que no es más que una lucha de poder, que tiene distintos medios. A veces puede ser militares, otras veces puede ser político, otras veces económico. Entonces, una vez que tengo yo esas dos capas, ya puedo empezar a planificar y a levantar escenario y saber cuáles son las principales amenazas que tengo. Pero, en definitiva, las Fuerzas Armadas de hoy, creo, y los países tienen que estar preparados para amenazas asimétricas, amenazas clásicas y todo esto complementado con ciberdefensa. Y ahí le agregamos además otra guerra más, que es la guerra por la desinformación. Uno diría de ser la guerra de la información antiguamente, pero hoy día es la guerra de la desinformación. ¿Qué rol juega la desinformación en todos estos procesos y estos conflictos? Sí, bueno, la desinformación en épocas de paz tiene, yo creo, un correlato que es tratar de ocultar información de lo que está realmente haciendo un país, exacerbar algunas cosas que esté realizando, y ya después en la guerra es principalmente apoyo a la causa de los países que están realizando. Cuando uno ve, por ejemplo, videos de Ucrania que proliferaron mucho los primeros meses de la guerra, uno veía cosas que a uno le desgarraban el alma, es decir, uno veía a un niño atravesando la frontera con un oso de peluche y uno le desgarraba el alma, pero después pensaba un poco más y se daba cuenta que esto estaba sucediendo todos los días y hace años en el Medio Oriente, en Gaza o en la frontera Israel con el Líbano. Por lo tanto, ahí se ve un uso importante de la información. Por su parte, Rusia, que amenazaba al gobierno de Zelensky de ser nazi, hacía lo propio. Entonces, más que todo de la guerra, yo creo que es un uso político para poder captar adherentes, adherentes internacional y sensibilización internacional respecto a lo que está viviendo cada país o cuáles son sus pretensiones o ideales. Pero sin lugar a duda hoy día la desinformación juega un rol muy relevante en la conformación de todos estos gobiernos nacionalistas y todo eso, ¿no? Sí, sí, precisamente eso. Ahora, con respecto al nacionalismo, me gustaría hacer un punto, porque una de las características que tiene el nacionalismo es, por ejemplo, un país que se empieza a salir de tratados internacionales, precisamente porque está todo en entredicho. Este es un periodo en que está todo Mm. el sistema internacional, cuyo elemento normativo es el derecho internacional, está todo en entredicho. Y, por ejemplo, en Chile hemos visto que ha aumentado el nacionalismo, y eso puede ser producto de una inmigración desatada y por problemas sumamente domésticos. De eso se valen algunos candidatos presidenciales o algunos políticos para poder captar mayores adherentes, claro. Y dentro de soluciones que han dado, por ejemplo, es reconstituir la pena de muerte Mm. o minar el norte, y todo eso significa denunciar tratados internacionales a los cuales Chile está escrito hace tiempo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Chile sería un país nacionalista o no sería nacionalista o sería más pragmático? Entonces, por eso hay que ver con mucho detenimiento el fenómeno del nacionalismo y ver que lo que podría surgir en Chile, que yo creo que empezó con la primera convención constitucional, cuando se empezaron a dilapidar, digamos, los símbolos patrios, y eso al chileno medio no le gusta. Ese nacionalismo que pudiese estar viviendo Chile, o ese proceso hacia ser un país más nacionalista, es diferente al nacionalismo, por ejemplo, de Estados Unidos. Mm. ¿Y qué rol juegan los militares en todo este escenario, digamos, donde hay otras guerras, digamos, que Claro, se están llevando a cabo? ¿Qué, sí. qué papel juega el mundo militar Bueno, aquí? es difícil eso porque en realidad la guerra es un fenómeno político. Es decir, el militar va a ir donde le digan, va a planificar una operación militar en los niveles más altos con las restricciones que le den y con los objetivos que también le impongan, y va a tratar de hacerlo lo mejor posible. El problema es que culturalmente el militar hace lo que le ordenen, pero no siempre están los recursos. Entonces, aquí
surge una paradoja muy especial, que es la paradoja de la defensa, en que cuando los países están seguros, eh, las autoridades que toman decisiones en un ambiente seguro Ujú. siempre van a beneficiar em, invertir en colegios, en hospitales o en obras sociales por sobre invertir en defensa. Entonces esa defensa se empieza a debilitar y empieza a surgir de nuevo la sensación de inseguridad. Y cuando ya se toma el carta en el asunto, ya es tarde. Lo que le pasó a Ucrania, Ucrania no tenía fuerzas militares entrenadas, conformadas, como lo tendría un país más antiguo o que sea más inseguro. Y cuando se dio cuenta que venía esto con Rusia ya era demasiado tarde, por lo tanto no tenía una capacidad de disuasión más o menos creíble. Entonces, por ejemplo, lo que pasa en una fortaleza asediada, para ponerlo en términos simples, en una fortaleza amurallada, una ciudad amurallada, la gente que vive en la plaza va a hacer sus compras al negocio, va a interactuar, no va a tener ningún problema y no se va a dar cuenta si pasa algo en las murallas. En cambio, la gente que vive más cerca sí se va a dar cuenta de lo que está sucediendo y sabe que si hay una grieta en esa muralla, eso le va a afectar su supervivencia. Lo mismo pasa en Chile, por ejemplo, si uno hace encuestas sobre la aprobación de las Fuerzas Armadas, de más aprobación en las partes que son limítrofes o que tienen problemas como en la Araucanía. Entonces, esa es el rol de las Fuerzas Armadas. Primero es cumplir lo que le dispongan y tratar de representar lo mejor posible sin deliberar cuáles son las amenazas a las cuales se está viendo expuesto. El problema es que, por ejemplo, en Chile, las Fuerzas Armadas dejaron de entrenar nada más que para la guerra con el estallido social. Después vino la pandemia Mm. y después han venido todos los estados de excepción, tanto en la frontera norte como en la macrozona sur. Sí. Por lo tanto, no están entrenando igual se trata de hacer lo mejor posible, pero no tienen ese entrenamiento que tenían antes, el material está sumamente desgastado y no han llegado los recursos que se suponen a llegar a las Fuerzas Armadas después cuando se terminó la ley del cobre. Y eso lo veo yo y también lo ven otros países limítrofes. Entonces es bien compleja esa situación. ¿Y considera usted que hay un debilitamiento de la democracia como concepto histórico, digamos, que tienen los países? Bueno, en realidad depende de cada país, pero en realidad lo que se habla hoy en día es que se está debilitando la democracia liberal, ¿ya? Y se habla de la democracia iliberales. Pero por otro lado, si uno ve cuáles son las confrontaciones ideológicas que hay, es democracia versus regímenes autoritarios. Entonces, si se está debilitando la democracia, no habría razón de entrar en esos conflictos y empezaríamos a transitar todo hacia el régimen autoritario. Yo creo que la democracia es más sólida que lo que estamos viendo hoy en día. Y dentro de eso uno mira los estados autocráticos, los narcoestados hoy día. Veía un libro que se llama Autocracia S.A. de Anna Applebaum que hablaba de que hoy día las autocracias suelen asociarse, por eso habla de S.A., Mm. autocracia S.A., como un concepto de que los países se protegen entre sí cuando son autocráticos de manera tal de que ninguno pierda poder y así cada uno de ellos puede mantener sus gobiernos de manera infinita. Está el caso de Cuba, está el caso de Venezuela, está el caso de Corea del Norte, por supuesto de Rusia, está el caso de Bielorrusia y tantos países más, en fin, que al final entre ellos se apoyan, se prestan ayuda, se prestan socorro y de esa manera pueden permanecer en los gobiernos y hablan de la cleptocracia incluso o o los narcoculturas. Entonces me gustaría saber, los narcoestados, me gustaría saber cómo ve usted este tema. No, yo lo veo como un fenómeno transitorio porque em, esos son alianzas, en definitiva. Y son alianzas, digamos, que los puede unir o el narcotráfico, o los puede unir que son regímenes autoritarios, los puede unir la ideología, pero siempre va a preponderar, mientras siga siendo el Estado-Nación la unidad ícono de las relaciones internacionales, siempre va a surgir el interés nacional. Siempre. Y hasta ahí van a llegar esta alianza. Por ejemplo, Ibáñez era muy cercano a Perón. Y cuando Argentina empezó a pensar a hacer Chile-Argentina un solo país que se llamara Argentina, hasta ahí nomás llegó la alianza. Durante el periodo de la Guerra Fría en América Latina y los regímenes totalitarios slash dictadura, como quiera llamarle uno, también se unieron en torno al Plan Cóndor, que era para responder a la amenaza insurgente, que vino antes, que vino después, hay que verlo,
pero colaboraron. Eran dictaduras o régimen autoritario, todos militares, y empezaron a colaborar hasta que se empezó a resquebrajar eso, por ejemplo, entre Chile y Argentina el año 78. Y así podemos ver varias alianzas que están pegadas, digamos así. Y el problema es que también viene otra cosa, que los organismos internacionales empiezan, o las alianzas empiezan colaborando no solamente en seguridad, pero tienen que buscar un interés en común, y sobre ese interés en común después se van añadiendo ciertos anillos. Por ejemplo, la Unión Europea, que es como el ícono del multilateralismo, comenzó como la Comunidad del Acero y el Carbón, después fue la Comunidad Económica Europea, después fue la Unión Europea, y hoy en día ya se está pensando en generar una alianza militar o una arquitectura de defensa. Pero han pasado más de 60 años, 70 años. ¿Hay otro momento en la historia que se haya parecido a este? Eh, sí, yo creo que el momento que más se parece es después de la Primera Guerra Mundial, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra ¿El Mundial. Sykes-Picot, por ejemplo? Sí, perdón. El Tratado Sykes-Picot fue posterior a la primera. Sí, no, que yo lo veo como el Tratado de Versalles. El Entre el Tratado de Tratado de Paz. Versalles, cuando se creó la Liga de las Naciones, y todo su debilitamiento de ese orden que se generó, todo el debilitamiento hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Y eso hay un historiador inglés que se llama E.H. Carr, y que escribió La crisis de los 20 años, y que señala cómo se desarrolló el orden internacional en esos años. Él era diplomático y trabajó en la delegación inglesa que trabajó en el Tratado de Versalles, por lo tanto sabe desde dentro lo que iba pasando. Y él es como el ícono también de la cátedra de relaciones internacionales en Reino Unido y de la vertiente realista. Y describe una serie de elementos que se parecen mucho a lo que estamos viviendo hoy. Pueden haber otros periodos también históricos y también hay diferencias. Nunca algo es tan igual a través de la historia. No, yo se lo preguntaba al Sykes-Picot porque fue cuando el mundo se repartió el mundo, digamos, Ujú. cuando los ganadores de la guerra se repartieron y nacieron las colonias. Claro. Cuando se colonizó de esa manera los países, Francia tomó algunos países en África, no sé, Inglaterra tomó, Mm. en fin, entonces también era un periodo Sí, de claro. nacionalismos muy fuertes, por Sí, eso le preguntaba si también había un comparativo ahí en ese punto. sí. Sí, también estimo que también se puede parecer si el nacionalismo es un fenómeno que empieza a germinar, pero producto del debilitamiento de los organismos internacionales. Y para terminar, ¿usted es optimista o pesimista del futuro? Depende. A ver, dígame. No, yo soy pesimista. Pesimista. Sí. ¿Por qué? O sea, soy pesimista respecto a lo que puede vivir Chile, ¿Ya? pero soy optimista en términos de lo que puede vivir el mundo. ¿Por qué? Porque todo esto lo dominan los factores geográficos, creo yo. La geopolítica es algo que no se puede mover, digamos, y la geografía menos. Hay algunos autores como Kaplan que dicen la revancha de la geografía. ¿Y por qué? Porque siempre todo se va a terminar reconfigurando en base a la geografía. Entonces, si transitamos un orden mundial bipolar, donde va a estar Estados Unidos a cargo de una mitad del mundo y China en la otra, esto necesariamente tiene que ser geográfico. Entonces, yo creo que poco a poco se van a ir consolidando las esferas de influencia. Estados Unidos se va a tener que retirar indefectiblemente de su apoyo a Taiwán, que esa otra cosa que se viene. No tocamos el tema de Taiwán, pero eso ¿Para qué se da para harto, sí. Esa otra cosa que se viene, se va a tener que ir un poco de Europa Oriental, Estados Unidos se va a tener que replegar, China va a empezar a salir de a poco de América Latina, por eso yo digo que tiene elementos bien optimistas, y se va a consolidar un mundo bipolar, creo yo, donde nosotros vamos a estar bajo el alero de Estados Unidos, porque yo personalmente prefiero estar con una cultura estadounidense anglosajona a una china. De todas maneras, vamos a ver qué pasa entonces. De todas maneras, obviamente son solo algunos elementos porque esta nueva realidad mundial da para muchas Sí, se conversaciones escucha más. muy complejo lo que está pasando. Así es, pero yo igual le agradezco el tiempo y bueno, lo dejamos siempre Sí, invitado aquí al podcast de la facultad. ¿Ah? Muchas gracias. gracias por la invitación. Bueno, y nos estaremos viendo en un próximo podcast de Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas.